Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Estamos ahí mirando los domingos a la tarde, el Evangelio de Juan. Hemos empezado ya hace 7 semanas a recorrer este capítulo 1. Hoy vamos a ver el último párrafo, la última predicación de este capítulo 1, para luego introducirnos al capítulo 2 y el inicio de las señales, como dice en el capítulo 2, el principio de señales que Jesús hizo. Ahora vamos a estar viendo hoy del versículo 43 hasta el versículo 51, y lo que vamos a estar estudiando esta noche es la continuación de lo que hemos comenzado la semana anterior, que tiene que ver con el hecho de aquellos discípulos que habían hallado a Cristo. Ellos habían dicho, hemos hallado al Mesías, y ese es el título, ¿no? Hemos hallado al Mesías en la segunda parte. Había algunos discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había hablado acerca de Cristo. Sabemos cuál era el propósito de Juan el Bautista, y era de preparar los corazones para la llegada del Mesías, para la llegada de Cristo. Y eso lo hizo de una forma correcta, como lo hemos visto la semana pasada, porque varios de los discípulos de Juan, cuando vieron a Jesús, le siguieron. Algunos de ellos eran Andrés, otro era el apóstol Juan, que es el escritor de este libro, de este evangelio, pero también Andrés había llamado, ¿se acuerdan? A Simón, a Pedro, a su hermano, lo había buscado, lo había hallado y le había dicho, hemos hallado al Mesías. Entonces también Simón Pedro siguió al Señor. Pero hoy vamos a ver acerca de otros 2 discípulos, probablemente también discípulos de Juan el Bautista, que ahora iban a seguir a Jesús, y ese era el propósito, ese era el fin. Ahí es donde se cumplía el trabajo que Juan el Bautista estaba llevando, y era que todos sigan a Jesús, que todos puedan tener un corazón preparado para seguir a Jesús y creer en Él como el Mesías, como el Salvador. Ahora, lo que hemos mencionado ya la semana pasada es esa expresión eureka, ¿no? La expresión que los científicos dicen cuando encuentran algo que han estado buscando arduamente y le han puesto mucha voluntad y mucho estudio, y de repente han encontrado la solución a ese problema y empiezan a decir, eureka, lo he encontrado. Y hemos visto lo que eso significa históricamente, desde los tiempos antiguos, esa palabra griega, eureka. Ahora, el hallazgo de algo que es perseguido con entusiasmo promueve al anuncio de esta palabra. Y en este pasaje la encontramos, y ya hemos visto que la encontramos 5 veces. 2 de esas veces tienen que ver con el hallazgo del Mesías. Y las otras 3 veces tienen que ver con el encuentro o el hallazgo de alguna persona, que estas personas que habían encontrado al Mesías querían también contarle lo que ellos habían encontrado. Entonces vemos acá esta palabra 5 veces y nos habla del encuentro, del hallazgo, de poder conocer al Señor como el Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es la frase que había dicho Juan el Bautista. Ahora, el escritor, probablemente el apóstol Juan, cuando menciona este último párrafo de estos discípulos que empezaron a encontrar a Cristo, inclusive él también lo encontró, él está pensando en el propósito del libro y está dando, por la experiencia que él vivió y por lo que él pudo ver de estos discípulos que se convertían y seguían a Jesús, está dando a conocer otra vez ese propósito. Y ese propósito lo vemos al final del libro, en capítulo 20. En capítulo 20 hemos dicho que ese propósito del libro era que estas señales se han escrito, estas cosas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y de hecho lo que hemos visto y vamos a ver hoy son personas que llegaron a ese conocimiento y llegaron a esa fe de tal forma que ellos confiaron en Jesús como el Hijo de Dios y creyeron en Él como el Salvador, el Salvador que ellos necesitaban. Ahora, lo que vemos acá en estos versículos
del versículo 35 hasta el 51, vemos que Juan y Andrés, primeramente, ya estaban siguiendo a Jesús. Eso lo vimos la semana pasada. Pero Simón también siguió a Jesús por el testimonio, ¿se acuerdan? De Andrés, de su hermano. Pero también hoy vamos a ver que Felipe y Natanael van a seguir a Jesús, o mejor dicho, siguieron a Jesús. Ahora, ¿cuántos más desearán en esta vida seguir a Jesús a la altura y a la medida que estos discípulos siguieron a Jesús? ¿Cuántos más de nosotros, cuántos más de las personas que están en este mundo van a seguir a Cristo de la misma forma que estos discípulos lo siguieron? Cuando dejaron todo, dice, y le siguieron. No importaba qué era lo que Cristo iba a pedir para ellos o por ellos, sino que le siguieron sin reservas. ¿Cuántos más van a seguir sus pasos? Esa es la gran pregunta. Ahora lo que vamos a ver son 2 puntos hoy. Vamos a ver el versículo 43 hasta el versículo 51 y vamos a ir desarrollando estos 2 puntos. Dice, el día siguiente o el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Entonces Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es el último párrafo, el resumen de lo que vamos a ver hoy y vamos a ir desarrollando, pero lo primero que vemos acá es que Jesús encuentra a Felipe. ¿Se acuerdan la palabra hebrea? La vamos a mencionar varias veces. Jesús encuentra a Felipe. Pero luego vamos a ver que Natanael encuentra a Jesús. Y vamos a ver ahí esa diferencia, ¿no? Que uno de los discípulos encontró al Salvador, pero luego el Salvador encontró a uno de los discípulos. Ahora, el primero es que Jesús encuentra a Felipe, eso lo vemos en versículo 43 al 45, es un poco más reducido, pero tenemos acá el testimonio de cómo Felipe llegó a conocer a Jesús. Hasta ahora, al único que conocía era a Juan el Bautista. Probablemente también conocía a Andrés y a Juan, porque eran discípulos también de Juan el Bautista. Ahora, lo que vemos aquí entonces es cómo él llegó a conocerlo. Y para ver un poquito más acerca de quién es este Felipe, tenemos en la Biblia 4 personas que se llamaban Felipe. 4 veces se menciona este nombre en las Escrituras haciendo referencia de una persona, pero solamente en 2 ocasiones, 2 de estas personas tienen que ver con un discípulo de Cristo o un creyente. El primero de ellos justamente es este que encontramos aquí. Felipe, podemos decir Felipe de Betsaida, para individualizarlo del otro Felipe que era el evangelista, que está en el libro de Hechos. Ahora, este llegó a ser uno de los 12 apóstoles. Este Felipe, el de Betsaida, llegó a ser uno de los 12 apóstoles, como nosotros podemos ver en Mateo capítulo 10, cuando el Señor elige a los 12 y se menciona la nómina de todos ellos. Uno de ellos era este Felipe. Ahora, no hay muchos más detalles acerca de Felipe. Tenemos pocas cosas de este discípulo de Cristo en el Nuevo Testamento. No es tan renombrado como lo fue, por ejemplo, Juan, ¿no? Juan escribió un libro, Juan escribió epístolas, Juan escribió el Apocalipsis. Juan era uno de los discípulos que estaba cerca de Jesús, era el que estaba quizás más cerca de Cristo, pero tampoco es uno de esos renombrados como Pedro, que era el reconocido líder del grupo. No, Felipe no era tan reconocido. Pero también tenemos a Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan, obviamente los 2 hermanos aparecen en varias ocasiones.
en los evangelios, pero también en el libro de Hechos, Jacobo. Y el apóstol Pablo, obviamente, ¿no? Aquel apóstol que él dijo, yo he sido el apóstol, el abortivo, aquel que he llegado después de todos y conocí a Cristo después que perseguí a la iglesia, no es tan renombrado como ninguno de ellos. Pero sin embargo, nosotros podemos ver alguna información acerca de Felipe de Betsaida. Alguna información que a nosotros nos sirve y nos es útil para saber su personalidad y cómo él servía al Señor y cómo él llegó a conocer al Señor, ¿no? Vemos algunas cosas acerca de él. Algunas cosas que sobresalen de Felipe es, por ejemplo, cómo él le contó a su amigo, a Natanael, que conocía al Mesías, que había encontrado al Mesías. Eso es lo que vamos a ver hoy. Él fue enseguida, no tardó ni un minuto para ir y contar esa gran noticia que él tenía para dar. Y esto nos habla mucho a nosotros de cómo nosotros debemos predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio para que otros también le conozcan. Pero también vemos a Natanael en otra ocasión conversando con unos griegos. Eso lo hemos visto también la semana pasada cuando vimos algo acerca de Andrés. Tanto Felipe como Andrés hablaron con estos griegos que querían ver a Jesús. Pero primeramente se acercaron a Felipe. Es que probablemente Felipe tenía esa sensibilidad, quizás un rostro conocido, un rostro amistoso, amigable, donde otras personas podían acercarse a él antes de llegar a Jesús. Y entonces estos griegos se acercaron a Felipe y le dijeron, queremos ver al Maestro, queremos ver al Señor. Y entonces luego con Andrés los llevaron para que hablaran con Jesús. Luego vemos también a Felipe calculando, haciendo matemáticas, haciendo contabilidad para saber cuánto necesitarían de dinero para alimentar 5.000 personas. ¿Se acuerdan? La alimentación de los 5.000, que eran más o menos 15.000 o 20.000 personas. Bueno, él empezó a sacar números y dijo, bueno, necesitaríamos tanto dinero y quizás no sería suficiente para poder dar de comer a tantas personas. Ahí lo vemos a este Felipe de Betsaida. Pero también lo encontramos al final de la historia del Evangelio de Juan en capítulo 14. Quisiera que me acompañen por un segundo a este versículo. Juan 14, vemos otra vez a Felipe, pero esta vez hablando, mencionando una frase que quedó grabada en la historia de la iglesia. Capítulo 14, versículo 8 y 9. El Señor Jesús le dice en versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Él es en esa frase célebre de desconfianza, de decir, bueno, Señor, acá nosotros te estamos viendo a vos, podemos ver tu rostro, podemos tener comunión con vos, pero quisiéramos ver al Padre y con eso nos basta, ya estamos completos. Y él le dijo, ¿pero cómo? ¿No has entendido que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Así como el Señor también dijo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Yo y el Padre uno somos. No habías entendido eso todavía, Felipe. Pero lo vemos ahí participando de alguna manera entre los discípulos. Y la última vez que lo vemos mencionado en el Nuevo Testamento es en Hechos capítulo 1. Después de la ascensión del Señor al cielo, se reúnen los 11 nuevamente y están orando allí en el aposento alto y se encuentran ellos en comunión orando juntos. Y entonces vemos ahí no solamente a Felipe, sino también a todos los otros apóstoles y además otros discípulos. Ahora lo que vamos a ver acá son tres cosas acerca de Felipe. Tres cosas acerca de Felipe. Lo primero es su llamado. Lo segundo es el pueblo de donde venía Felipe. Y lo tercero que vemos es la preocupación de Felipe. La preocupación de Felipe. El llamado de Felipe lo vemos en versículo 43. Fíjense ahí, capítulo 1, versículo 43. Leemos nuevamente. Dice, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Este es un versículo muy corto, muy concreto. Señor, tenía la intención de ir a Galilea. Ustedes se acuerdan que ahora Jesús estaba todavía donde estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba
en el Jordán, estaba en el centro sur de lo que es tierra de Israel, Palestina, pero ahora el Señor quería ir más al norte, de donde era Él, obviamente, ¿no? A Galilea. Galilea, Nazaret, estaban esas ciudades, o mejor dicho, esa región. Galilea contenía la ciudad de Nazaret y también la ciudad de Betsaida, de donde era Felipe. Ahora, Él quiere ir a Galilea. Ese era su plan general. Jesús tenía esos planes generales, decir, bueno, ahora vamos a ir a Galilea porque ahí es donde yo voy a comenzar mi ministerio público, donde Él tuvo gran parte de su ministerio público, donde Él hizo la gran cantidad de milagros y de señales, que era en el norte de Israel, en Galilea. Pero dentro de esos planes generales que el Señor tenía, vemos también que había planes individuales. Y si ustedes se fijan acá, la intención de Jesús era ir a Galilea. ¿Por qué? Porque allí le esperaban las bodas de Caná, allí Él iba a hacer un gran milagro, allí Él iba a comenzar su ministerio público, pero no olvidó que también tenía un plan individual para encontrar a uno de sus discípulos, y este era Felipe. Porque dice que mientras Él iba para allá, o mejor dicho, cuando Él salía del Jordán, halló a Felipe, cuando estaba pensando ir a Galilea. Y esto nos habla acerca de los planes que el Señor tiene. A veces esos planes generales también llevan inmersos algunos planes particulares con respecto a sus discípulos. Es interesante ver cómo Felipe responde al llamado de Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 44. Versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y después en versículo 45 vemos que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Qué ocurrió ahí? No ocurrió nada. No hubo nada particular ni nada extraño. No hubo ningún acontecimiento espectacular, sino que solamente él escuchó, sígueme, y él respondió afirmativamente a ese llamado. Vemos en otras ocasiones donde quizás había personas que eran llamados de la misma forma que fue llamado Felipe. De hecho, Mateo fue llamado de la misma forma. Él estaba trabajando, dice, en el banco de los tributos públicos, y el Señor pasó por ahí y le dijo, Leví o Mateo, sígueme. Y entonces al instante Mateo, dejando todo, le siguió. No me dio nada, ninguna conversación allí, sino que le siguió inmediatamente. Vemos acá dos conversiones, dos seguimientos que eran muy parecidos, el de Felipe y el de Mateo. Pero también tenemos en otras ocasiones donde Jesús llama a otras personas, pero estas personas no vienen a Él. Estas personas, por así decirlo, resisten al llamado. O mejor dicho, eligen, en el caso del joven rico, eligen a quién seguir, si a Cristo o a las riquezas. Y el joven rico siguió a las riquezas. En otras ocasiones también algunos siguieron a Jesús temporalmente. O sea, escucharon el mensaje, escucharon el llamado, siguieron a Jesús, pero hasta cierto punto. Y cuando vieron que las cosas no andaban como ellos querían, dice que se fueron y ya no andaban con Él. Juan capítulo 6, versículo 66. Pero hay otro caso particular que también escuchó el llamamiento, escuchó el llamado, respondió a ese llamado, pero luego traicionó al Señor, y ese fue Judas. O sea que vemos una diversidad de respuestas al llamado de Cristo, una diversidad de respuestas. Ahora, en este punto es importante entender qué cosa, que hay un llamado general a las personas. El Evangelio hoy en día se predica prácticamente en todo el mundo. Si ustedes abren una red social, abren YouTube, abren Internet, van a encontrar diversidad de lugares donde se predica el Evangelio. Si ustedes escuchan la radio, también van a encontrar un montón de estaciones que predican el Evangelio. Si ustedes se fijan, hay muchas iglesias que salen a predicar el Evangelio. Una de esas somos nosotros, cuando toca ir y compartir el Evangelio con otros. Y obviamente nosotros, cada uno de nosotros, compartimos el Evangelio, los creyentes compartimos el Evangelio. Ahora, el llamado general
no es como el llamado efectivo o eficaz. Hay un llamado eficaz y donde Cristo llamó a Felipe y Felipe simplemente le siguió. No hubo ningún pataleo, no hubo ninguna discusión, él le siguió. Y ese es un llamado que no tiene ninguna resistencia por parte de aquel que es llamado. Y eso es lo que comprobamos con estos discípulos. Fíjense en Romanos capítulo 1, versículo 6. Lo hemos estudiado hace algunos meses atrás, cuando estamos viendo el libro de Romanos a la mañana. Dice Romanos 1:6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y hemos visto en ese momento que Jesús llamó del pueblo romano, de personas en Roma, aún judíos que vivían en Roma, pero también gentiles que eran romanos y de todas las nacionalidades, que Jesús llamó a estas personas por medio del Evangelio y estas personas accedieron, creyeron en Cristo. Ese es el llamado eficaz. Pero otros reciben ese llamado general, escuchan el Evangelio, pero o resisten, o dan excusas, o quizás siguen por un tiempo, o parece que están siguiendo, pero luego se van y se van al mundo. Abandonan completamente al Señor. Lo segundo que vemos acá es el pueblo de Felipe, versículo 44. Y este hay un comentario muy pequeño, muy concreto ahí. Versículo 44 de Juan 1 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. La ciudad de Betsaida, acá vemos que era una ciudad donde tenía un gran testimonio. Tenía, de hecho, 3 discípulos apóstoles. Había una gran concentración en esa ciudad de Galilea, donde había mucho testimonio acerca de Cristo. De hecho, Jesús hizo muchísimos milagros y poderosos milagros en Betsaida. Pero tristemente, esa ciudad, aunque tenía una gran bendición, también tenía un gran compromiso. Y ese compromiso realmente no estuvo a la altura de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque tenía mucho testimonio, pero tenía poca fe. No creyeron, no recibieron a Cristo como el Salvador, como el Mesías, como quizás otros lugares sí lo recibieron con más ganas. Si nosotros miramos en Lucas capítulo 10, versículo 13, dice que Jesús se lamentó por Betsaida y dijo que habían sido hechos muchos milagros allí, pero que lamentablemente ellos no habían creído. Vemos que hay lugares donde hay mucha influencia del Evangelio, hay mucha predicación del Evangelio, donde quizás hay muchos siervos preparados y fieles, pero de repente hay poco resultado a la predicación del Evangelio. Y quizás no es culpa, obviamente, ni de los predicadores, ni del mensaje, pero sí de las personas que tienen ese gran compromiso de responder, pero no han respondido eficazmente. Lo tercero que vemos ahí es la preocupación de Felipe. Y esto me gusta mucho porque Felipe tenía un amigo y enseguida cuando él encontró al Mesías, lo primero que hizo es ir a contarle a su amigo. Versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esta es la preocupación de Felipe. Felipe encontró a Natanael. ¿Por qué? Porque él estaba buscando. Eso nos da a entender que tenía una preocupación por él. También nos da a entender que posiblemente ellos dos estaban en esa búsqueda del Mesías, en esa búsqueda del Señor. Ellos estaban con un conocimiento previo, con un corazón preparado, y cuando uno de ellos encontró lo que estaban buscando, inmediatamente, lo primero que se le cruzó por la mente es, se lo voy a contar a Natanael, no puedo callar esto. Esa noticia estaba quemándole en sus manos. Él no podía esperar un día más o una semana más. Él podía decir, bueno,
quizás la semana que viene le voy a ir a contar a mi amigo. Ahora estoy muy ocupado acá, estoy con el Señor. No, lo primero que hizo fue ir y darle la noticia, hemos encontrado al Mesías. Esto me hace acordar a la actitud que tuvo la mujer samaritana. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? Cuando Jesús fue a ese pozo, al pozo de Jacob, y empezó a entablar una conversación con la mujer y él empezó a contar todas las cosas que la mujer había hecho en su pasado. Y la mujer se sorprendió de repente y dijo, Señor, ¿no serás un profeta? Y él empezó a hablar con la mujer y la mujer llegó a la conclusión de que quizás este sería el Cristo. Y entonces la mujer lo que hizo fue, fíjense capítulo 4 de Juan, capítulo 4, versículo 28. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved, a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? ¿Cuál fue la intención que tuvo esta mujer? Sabiendo que este era el Cristo y ella ya había creído, lo que ella hizo fue ir a contar a la ciudad. Le dijo, hay un hombre ahí que me dijo todo cuanto yo sé. Y les dijo, ¿no será este el Cristo? Les puso esa inquietud. Lo llamó a creer en lo mismo que ella creía. Y eso fue lo que hizo Felipe. Felipe dijo, tengo una noticia que no puedo callar y la voy a ir a contar hoy mismo a mi amigo Natanael. Y eso fue lo que ocurrió. Este es el testimonio de Felipe, como el testigo de Jesucristo. Él declaró que Jesús era el Mesías y el Salvador predicho en el Antiguo Testamento. Un comentarista dice así, lo hemos hallado, parece decir lleno de gozo Felipe. Y es muy de notar el orden de las palabras en el original, que no son exactamente las que leímos recién. Porque en el original dice así, el versículo 45 que hemos leído, dice, al que describió Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Y luego dice, Jesús, hijo de José de Nazaret. Entonces lo que aquí Felipe le estaba diciendo a Natanael es primero la referencia bíblica del Antiguo Testamento. Después le dice, lo hemos encontrado. Y después le dice, tengo la noticia que es de Nazaret, de Galilea. Es hijo de José. Y entonces ahí Natanael empezó a dudar un poco. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Empezó a dudar porque para él de Nazaret no podía salir nada bueno. ¿Y cómo iba a salir el Mesías? De acuerdo a lo que decía Felipe, ¿cómo iban a hacer salir el Mesías de allí? Ellos tenían alguna falta de información de lo que realmente había ocurrido. Ellos no sabían todavía que Jesús había nacido en Belén, como decían las profecías. La información que ellos tenían era un poco sesgada, pero aún así ellos tenían conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Eso era una ventaja para Felipe y también para Natanael, porque ellos podían entender que este era Jesús, que este era el Mesías. Ahora, esta acción de Felipe de ir a buscar a su amigo nos hace pensar qué tan preocupados estamos nosotros por otros. ¿Qué tan preocupados estamos nosotros por los incrédulos, por nuestros amigos o por nuestros familiares para que conozcan a Cristo? ¿Cuánta urgencia vemos en relación a la eternidad que está muy cercana a nosotros y el conocimiento que tenemos en nosotros? ¿Cuánta urgencia tenemos para proclamarle? El segundo punto que vamos a ver es Natanael encuentra a Jesús. Primero hemos dicho que Felipe encontró a Jesús. Dice, hemos hallado a Jesús. Y acá vemos a Natanael encontrando a Jesús en versículo 46 hasta el versículo 51. Pero quiero decirle que entendemos que siempre Dios es primero. Dios siempre llega primero a nosotros. Dios llegó primero a Andrés, llegó primero a Juan, llegó primero a Pedro, aunque ellos no se dieron cuenta. Llegó primero a Felipe, llegó primero a Natanael, aunque ellos no se dieron cuenta. Cristo ya estaba buscando a estos discípulos antes de que estos discípulos pudieran buscarle a Él. Y eso a veces no lo podemos ver nosotros. No nos dimos cuenta cuando creímos. Pero si nosotros
Miramos en Juan capítulo 15, versículo 16, dice que no me elegiste vosotros a mí, le dijo a sus discípulos, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor los eligió a ellos primero antes que ellos le elijan a Él. Y eso ha ocurrido también en nuestras vidas, así es que somos hijos de Dios. Pero en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros le amamos a Él, amamos a Dios y a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros pensamos en un momento en nuestra vida, escuchamos el Evangelio, alguien nos predicó el Evangelio, algún Andrés, como vimos la semana pasada. Algún Andrés nos predicó el Evangelio y nosotros creímos y amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces ahí Dios nos empezó a amar porque nosotros le amamos. No, es al revés. Dios nos amó a nosotros primero y nos amó tanto primero que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Esa fue la mayor muestra de amor de Dios para con nosotros. Pero Él nos amó a nosotros primero, si nos escogió a nosotros primero. Y luego nosotros nos acercamos a Él. Ahora, vemos acá que, en este caso Felipe le da la noticia a Natanael acerca de Jesús, de la búsqueda que ellos dos tenían, pero vemos que Jesús estaba tratando con Natanael previamente. Y ahora lo vamos a ver. Estaba tratando con él antes de que ellos dos se conocieran. Lo que vamos a ver acá de Natanael son tres cosas también. Primero, los prejuicios y las dudas que tenía Natanael acerca de Cristo. Lo segundo es el encuentro de Natanael con Jesús. Y lo tercero es la fe de Natanael en Cristo. Son tres cosas. Lo primero, los prejuicios. Fíjense el versículo 46. Versículo 46. Dice Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Como dijimos, cuando Felipe le dijo: hemos hallado a aquel del cual está escrito en la ley de Moisés y en los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y él dijo: pero ¿ha de salir algo bueno de Nazaret? ¿Saben que ese es un pensamiento muy normal en la gente, en todas las civilizaciones, en toda la historia? ¿Por qué? Porque la gente piensa que de los lugares malos no puede salir nada bueno. Nosotros pensamos quizá que de los lugares más marginales de nuestra sociedad es imposible que salga algo de bueno. ¿Sí? Ustedes quizás han pensado alguna vez así. Las personas que están en el mundo piensan de esa forma. Pobre aquellos que viven en esos lugares marginados, que piensan, bueno, ¿qué pensarán? ¿Puede salir algo bueno de este lugar? Bueno, acá realmente era algo normal, era un pensamiento lógico el que tenía Natanael. Pero él tenía, como dijimos, una falta de información. Él no sabía que no había nacido en Nazaret, sino que había nacido en Belén. Pero sin embargo, vemos también que hay una implicancia acá en que, aunque era un lugar, Nazaret, un lugar despreciable, un lugar menospreciado en Israel, aún así podía salir alguien bueno de allí. Y la diferencia era la voluntad de Dios y también la presencia de Cristo. Y esto vale para el prejuicio que cada uno de nosotros podamos tener. Cuando vemos algún lugar, alguna persona que realmente pensamos no puede salir nada bueno de esta persona, si la voluntad de Dios quiere que salga algo bueno, y si está la presencia de Cristo allí, algo bueno va a salir. Algo bueno va a salir, porque va a ser transformado de una forma milagrosa. Va a ser transformado de una forma milagrosa como aquellos que también se convierten en algún lugar bueno. También son transformados de una forma milagrosa, porque también son pecadores. Pero vemos acá esta ciudad, Nazaret, tan despreciable. ¿Por qué? Porque era una ciudad que estaba en el norte de Israel, estaba casi en la frontera con los enemigos de Israel al norte, pero también nadie había hablado de esta ciudad anteriormente. En el Antiguo Testamento no vemos esta ciudad. Los historiadores tampoco hablaron de esta ciudad, ni los libros apócrifos hablan de esta ciudad, pero tampoco el Talmud habla de esta ciudad, ni hace mención de ella. Entonces era una ciudad despreciable. ¿Cómo iba a salir algo bueno de una ciudad tan mala? Bueno, esa era la gran duda. Y la duda era una duda sincera de Natanael.
Porque Natanael quizá tenía este pensamiento del apóstol Pablo que dijo, examinarlo todo y retener lo bueno. No es tan simple como que alguien viene y nos dice, tenés que seguir esto y nosotros seguirlo a ciegas, ¿no es cierto? Si viene, por ejemplo, una religión, otra religión, personas de otra religión que tocan nuestra puerta y nos dicen, bueno, esto es la verdad, esto es la verdad de Dios. Y nosotros no podemos decir, qué bueno, vamos y seguimos esa religión. No, tenemos que examinarlo. Y lo que hizo justamente Natanael es examinarlo todo y retener lo bueno. Y entonces empezó a poner algunas dudas. ¿Será esto cierto? Pero esas dudas, ¿saben qué? No eran disuasivas. No eran disuasivas de decir, bueno, yo no tengo ganas de comprometerme con Jesús. No tengo ganas de seguir una religión. No tengo ganas de seguir una persona que me dicen que es el Mesías, que es el Cristo. Y entonces voy a poner mis dudas, ¿no? Eso es lo que la gente en el mundo suele hacer. Empieza a poner dudas, empieza a cerrar puertas para que el Evangelio no pase a su corazón. Pero Natanael no era así. Natanael tenía sus dudas, pero eran sinceras. Él quería estar bien seguro de lo que él iba a seguir en su vida. Y de hecho lo hizo. Ahora Felipe no se puso a argumentar con él. No empezó a discutir con él, empezó a tirarle todo lo que él sabía del Antiguo Testamento por la cabeza a Natanael y decirle, mirá, ¿cómo no vas a creer si esto es muy claro? Mirá, te voy a mostrar los pasajes. No hizo nada de eso, sino que lo que le dijo fue, está bien, vení y velo por vos mismo, comprobalo por vos mismo. Saben que es muy común, muy normal, que la gente hoy en día tenga prejuicios contra la iglesia, prejuicios contra el Evangelio, prejuicios contra Cristo, prejuicios contra los hermanos de la iglesia, la congregación, o con lo que se hace ahí, o con el entorno de lo que hacen los creyentes. Dicen, estos son unos aburridos, yo no quiero participar de eso. Pero todo eso se soluciona cuando hay un corazón dispuesto para escuchar. Y lo podrán comprobar cuando se acerquen al Evangelio, podrán comprobar a Cristo mismo en la palabra de Dios. Y podrán conocer así al Salvador. Lo segundo que vemos acá es el encuentro de Natanael con Jesús. Versículo 47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Entonces Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Impresionante. Bueno, Natanael nunca había visto a Jesús antes, probablemente. Pero Jesús tampoco había visto con sus ojos, no había conocido todavía a Natanael personalmente. Sí lo había conocido, obviamente, de una forma omniscientemente, ¿no? Pero acá el Señor le da dos cosas, dos pruebas. Le muestra dos cosas. Primero le muestra algo de su personalidad y después le muestra algo de su actividad, de sus hábitos, ¿no? Y esas dos muestras, esas dos pruebas, le convencen completamente de quién Él es, de que es el Señor. Lo primero que Él muestra, o lo primero que ve, Jesús conocía a Natanael y conocía su personalidad. ¿Se acuerdan de Salmos 139, 1 al 4? Cuando el salmista dice que él le había visto su sentarse y su levantarse, había conocido de lejos sus pensamientos y que ningún pensamiento se escondía de Dios. Entonces, cuando Natanael escuchó esto acerca de Cristo y escuchó esta frase, miren ustedes ahí, versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le estaba hablando de lo que él era internamente. Le estaba hablando de su personalidad. Natanael no le dijo a Jesús, estás equivocado. Yo no soy un israelita en quien no hay engaño. No, estaba totalmente de acuerdo con lo que Cristo dijo acerca de él. Natanael pensaba que él mismo era un israelita que no había engaño, no que no tenía pecado, pero que no era una persona engañosa. Así como lo era, por ejemplo, Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob en el Antiguo Testamento?
Él vivía engañando a su mamá, a su papá, a su hermano, luego a su suegro. Estaba engañando a todos hasta que hubo una transformación en su corazón. Pero acá Natanael era una persona, un israelita verdadero en quien no hay engaño. La personalidad de la cual Salmo 32 dice, bienaventurado aquel varón que no hay engaño en su corazón, que no tiene engaño en su corazón. Y realmente era una persona muy buena Natanael, pero no era una persona sin pecado. Necesitaba al Señor igual, necesitaba conocer a Cristo. Ahora, no solamente eso le dijo Jesús, sino que también le dijo qué era lo que él estaba haciendo. No solamente su personalidad, sino también su actividad. El Señor sabe cómo nosotros somos, sabe cómo es nuestra personalidad, cómo es nuestro carácter. De hecho, cuando el Señor se encontraba con personas, en capítulo 2 lo vamos a ver, Dios mediante, en capítulo 2 dice que había algunas personas que le seguían, pero Él no se fiaba de nadie. ¿Por qué? Porque conocía lo que había en el hombre y nadie tenía que darle testimonio de lo que había en el hombre. Bueno, los conocía a todos, nos conoce a nosotros personalmente, pero también conoce su actividad, lo que Él estaba haciendo. Y esto es aún más peligroso para nosotros, por decirlo de alguna forma. Él sabe lo que nosotros hacemos aún en nuestro cuarto secreto. Pero en este caso, Natanael, en su cuarto secreto, lo que estaba haciendo era meditando en la palabra de Dios y estaba quizás orando a Dios. Y entonces Natanael no se dio cuenta que un tiempo atrás él estaba orando justamente al Padre de quien estaba hablando con él ahora. Estaba orando con Dios el Padre. Ahora, fíjense el versículo 48. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Los rabíes decían que cuando alguien meditaba en la palabra de Dios, lo que solían hacer era ir debajo de la higuera, donde un lugar oculto, donde no veía a nadie y donde ellos podían tener su tiempo de comunión con Dios. Y esto era lo que probablemente Natanael estaba haciendo. Nadie lo veía, pero sin embargo Cristo ya lo había visto allá. Y eso es lo que impactó al corazón de Natanael. Y lo admiró, y realmente él dijo, versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bastaron solamente 2 pruebas de la omnisciencia de Cristo, porque Él es Dios, para que Él fuera convencido. Ahora pregunto, ¿cuántas pruebas hace falta para que una persona se convierta a Cristo? Para que alguien que ha oído el Evangelio por mucho tiempo pueda convertirse a Cristo. ¿Cuántas pruebas hacen falta? Bueno, acá solamente 2. Con 2 bastó para que él fuera convencido completamente. Lo que vamos a ver finalmente es la fe de Natanael en Cristo. La fe de Natanael. Lo hemos visto en versículo 49. Él confesó que este era el Hijo de Dios y que era el Rey de Israel. Era una confesión bastante amplia, pero era precisa. Era justamente lo que se buscaba. Era que ellos pudieran entender que este era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que luego iba a ser el que iba a la cruz, iba a salvar al mundo, iba a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Ahora, en este punto, el mismo Natanael declara su fe en Jesús. Y Jesús le dice, bueno, ahora vas a ver cosas mayores. Si 2 cosas te convencieron, lo que vas a ver de ahora en adelante va a ser tremendamente más grande que lo que viste hasta ahora. Porque vas a ver muchos milagros, vas a ver muchas señales. De hecho, 3 días después iban a ver la señal del agua en vino. Los discípulos creyeron en él, dice ahí, cuando vieron esta señal. Iba a haber maravillosas señales y prodigios, iba a estar arriba de la barca, iba a ver cómo la tempestad se calmaba por solamente la palabra del Señor. Iba a ver cómo Él alimentaba primero a 5.000 y después a 4.000. Y también iba a ver cómo el Señor resucitó de los muertos después de 3 días. El milagro más grande. Lo iba a ver.
Entonces el Señor le dijo, cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Y nosotros empezamos a preguntarnos qué es lo que no hemos visto nosotros para poder creer. Porque Natanael vio o escuchó dos cosas y vio dos cosas. Jesús sabía su personalidad y su actividad. Pero iba a haber muchas cosas más que iban a afianzar su fe en Cristo. Pero Jesús le dice una cosa al final, dice el versículo 51. Le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hay distintas interpretaciones sobre este versículo. Algunas están hablando de que habla figurativamente el Señor acerca de lo que iba a ocurrir cuando el Señor venga en gloria y reine y los ángeles van a servirle. Pero de hecho, si nosotros vemos la vida de Cristo, la vida de Jesús, vemos que los ángeles anunciaron, ¿qué cosa? Su nacimiento. Un ángel anunció su nacimiento. Vemos también que había ángeles cuando Él fue tentado, que cuando terminó la tentación, dice que venían y le servían. Vemos también que había un ángel que le fortaleció en el huerto de Getsemaní cuando Él estaba orando y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y vino un ángel y le asistió también allí. También en el nacimiento de Jesús vemos a ¿qué? A ángeles alabando al Señor, a Jesús, aquel niño que había nacido en Belén. Entonces vemos que ciertamente había ocasiones donde ángeles ascendían y descendían sobre Jesús. Ahora, probablemente Jesús estaba refiriendo a algo que estaba en el Antiguo Testamento y que era cuando Jacob, el padre de la nación de Israel, tuvo un sueño. Y en ese sueño él veía una escalera que tocaba la tierra y llegaba hasta el cielo y que ángeles subían y descendían por esa escalera. Entonces, de alguna forma, los discípulos entendieron ahora, y iban a entender luego, que esa escalera que tocaba la tierra y llegaba hasta el cielo era el mismo Jesús, y que esos ángeles subían y descendían sobre Él. Entendían que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Eso es lo que nos dice Pablo en Timoteo, es Jesucristo. No hay ningún otro mediador, no hay nadie por el cual podamos llegar al Padre, sino Cristo. Y eso era lo que ellos iban a ver. Qué gran experiencia tuvieron estos discípulos en lo que ellos habían hallado a Jesús, pero también en que Jesús los halló a ellos primero. Qué gran experiencia. Ahora, hermanos, quisiera darles 3 cosas nomás como conclusión. Como dije, ¿qué nos queda a nosotros? Porque nosotros no somos de ese grupo selecto que estuvo ahí con Natanael, con Felipe, con todos los demás apóstoles y vieron esas grandes señales, esos milagros tan tremendos. Pero nosotros no fuimos aquellos que vieron y creyeron. Pero el Señor dijo que más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Fíjense en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 29. Versículo 28. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dentro de los cuales, hermanos, estamos nosotros. Bienaventurados. Si nosotros pudiéramos hablar cuando lleguemos al cielo con Pedro, con Mateo, con Felipe, con Natanael, habiendo visto todas esas señales y habiendo creído ellos en Cristo, nosotros podríamos decir, nosotros no necesitamos ver para creer. Pero, hermanos, no nos gloriemos de eso, porque aún esa fe, en el oír la palabra de Dios, aún esa fe es de parte de Dios, es un don de Dios. Así que Dios nos proveyó de una fe donde pudimos creer escuchando la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, hermanos, así como nosotros hemos creído
en Cristo por el oír, también nuestra vida hoy en día se traduce y se vive por el oír la palabra de Dios. No podemos abandonar lo que es la Escritura para ser guiados en nuestra vida. Nosotros seguimos viviendo por fe, siendo guiados por la palabra de Dios. Y fíjense este versículo como final en segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. También que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Los discípulos vieron y creyeron. Bien por ellos. Y nosotros, por la gracia de Dios, hemos oído y también creímos, si es que realmente creímos. Pero segunda de Pedro capítulo 1 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ustedes me dirán, ¿él vio y creyó? Sí. ¿Y qué es lo que dice? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe es preciosa y es igual a aquellos que vieron y creyeron. Nuestra fe habiendo oído y creído. Ahora, la gran pregunta es, habiendo escuchado el Evangelio, sabiendo que debemos seguir a Cristo, ¿lo has hallado? ¿Lo has hallado a Cristo ya? ¿Estás siguiendo a Cristo a la medida que estos discípulos le siguieron? Sin reservas y permanentemente. Si es así, si hoy estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón, sino que dile al Señor, quiero seguirte. Él te está buscando, pero tienes que responder a ese llamado de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos una vez más por poder compartir tu palabra, pasar tiempo en la meditación, y pedimos, Padre, ahora que tú nos sigas bendiciendo, sigas obrando en nuestro corazón. Padre, te pedimos si aquellos que han oído vez tras vez tu palabra, vez tras vez el Evangelio, pero todavía no han seguido a Cristo, te rogamos, Padre, que lo puedan hacer hoy mismo. Padre, que no dejen pasar más tiempo y puedan tener un encuentro personal con el Señor. Él está dispuesto y está esperando para que vengan a Él. Te pedimos, Padre, que pueda ser así, que ninguno de los que está presente hoy se pierda. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener ahora el tiempo de la cena y vamos a buscar